Querido Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús, nos alegramos porque nos amaste, Señor, con amor eterno. Nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Viniste a nosotros, Señor. Y nosotros queremos responder a ti. Señor, no estamos delante de ti por ser mejores que nadie, ni por ser los primeros, ni por ser los únicos. Estamos porque tu gracia nos alcanzó, nos hiciste hijos e hijas. Nos hiciste miembros de tu Hijo y de tu única familia, y por causa de ti somos hermanos de todos tus hijos, Señor. No estamos aquí contra ningún hermano, Señor. No estamos aquí para competir con nadie. Estamos aquí solo a tus pies. Estamos en las circunstancias que tú conoces, que tú nos has permitido, en las cuales somos probados. Y queremos salir aprobados, no por nuestro propio querer, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de quien tú tengas misericordia. Ten misericordia de nosotros y ten misericordia de todos nuestros hermanos. Ten compasión, Señor. Límpianos con tu preciosa sangre. Tú prometiste estar donde estás, 2 o 3 en tu nombre, y en ningún otro nombre ni para ninguna otra cosa queremos estar. Nos sometemos a ti, Señor, nos inclinamos a ti y te pedimos gracia para encarar las situaciones que se nos presentan. Y no lo hacemos en base a nuestra justicia propia. Gracias porque somos tuyos, no porque lo merezcamos, sino porque tú nos amaste. Y estamos aquí a tus pies. Queremos estar siempre delante de ti, Señor. Queremos que consueles el corazón y el alma de todos los hermanos. Y también la nuestra, no primero, sino aunque sea de último. Pero te pedimos, Señor, que como tus hijos que somos, nos guardes para ti. Nos guardes del enemigo, nos guardes de nosotros mismos, de cualquier daño. No queremos hacer daño, por eso invocamos tu nombre. Para que tú nos edifiques, para que tú nos ayudes y también nos consueles a nosotros, porque sabemos que tú nos incluyes en tu amor, en tu corazón y en tu gracia. Y nosotros, Señor, queremos incluir también a todos nuestros hermanos. Guárdanos, que esto sea de todo corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Hermanos, en lo posible, por amor al Señor y unos a otros, y por los hermanos que van a oír por la providencia del Señor esta grabación, vamos a desconectar nuestros celulares, vamos a dejarlos apagados para que no nos distraigamos, y vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro del Génesis, hermanos, que es un libro donde se encuentran las primeras menciones de las cosas esenciales.
Siempre cuando queremos ver a lo largo de la palabra un tema, debemos tener en cuenta las primeras menciones de manera muy especial y también, claro, todas las demás, pero siempre desde la primera, porque en la primera el Señor coloca las líneas directrices mínimas que van a estar encaminando todo el desarrollo. Es como si fuera el ADN o el DNA de una plantita o de una criatura viva que está escondido en el gene de la primera semillita. Y allí está ya programado el desarrollo de toda esa criatura, de esa planta o animalito, lo que fuere. Entonces las primeras menciones siempre son importantes. Y el libro del Génesis es el libro del Alfa, es el libro de las primeras menciones. Y en esas primeras menciones ya se esconde el desarrollo. Y por eso vamos a detenernos un poco en esas primeras menciones, en algunas cosas especiales, para que después ellas nos marquen el rumbo. Amén. Entonces vamos al primer capítulo de este precioso libro, de la Biblia entera y de el Pentateuco en especial, el Génesis. Vamos a ir allí al capítulo 1 primeramente. Con algunos hermanos en algunos lugares, a veces antes de leer nos hemos detenido a dar una mirada panorámica, cómo Dios usó a Moisés para hilar documentos patriarcales anteriores a él, donde se registran de parte de la propia bibliografía que Moisés cita en su libro, porque él dice: este es el libro de las relaciones de los cielos y la tierra, este es el libro de las relaciones de Adán, y estas son las relaciones de Noé, y estas son las relaciones de los hijos de Noé, y estas son las relaciones de Sem, y estas son las relaciones de Taré, y estas son las relaciones de Ismael, y estas son las relaciones de Isaac, y estas son las relaciones de Esaú, y estas son las relaciones de Jacob. Esa expresión constante aparece citada por Moisés como mostrando la bibliografía patriarcal de la cual él, guiado por el Espíritu del Señor, tomó. Incluyó también el ciclo de Abraham, el ciclo de José, pero esa expresión, estas son las relaciones, o el libro de las relaciones de, está mostrando su bibliografía de procedencia patriarcal. Entonces, también Dios después, cuando habla en el propio Decálogo y en otras situaciones, Él hace mención de esta primera relación, o digámoslo como lo dice el original, estas primeras relaciones, porque la palabra Toledot es una palabra plural femenina, que se traduce así, relaciones, incluye relatos, incluye una lista de ascendientes o de descendientes, o una mezcla de esas cosas con sus historias, los hijos, los nietos, o si no los abuelos, los tatarabuelos. Todas esas son relaciones. A veces son relatos, a veces son listas, y por eso esa palabra relaciones es como la más exacta, que abarca tanto unas cosas como las otras. A veces, por ejemplo, en la Reina Valera que tenemos aquí, la misma palabra Toledot es traducida a orígenes, o genealogía, o si no historia, y en fin, los hijos de, o los descendientes, o los ascendientes. Entonces, todos esos conceptos están incluidos en la palabra Toledot, que es una palabra femenina plural. La terminación ot es el femenino del hebreo, como la terminación in es el plural masculino. El plural femenino termina en ot, por tanto Toledot es un plural, y por eso decimos relaciones. Porque relaciones incluyen relatos y genealogías y orígenes y descendientes, lista de una familia, todo eso está incluido en las relaciones.
y a veces aparece juntamente la palabra Sefer Toledot, o sea, libro de las relaciones. Aparece, por ejemplo, en el caso de las relaciones de Adán, y en la Septuaginta, que es la traducción al griego del antiguo texto hebreo, aparece incluso en este primer documento de Génesis 1. Ahí dice Biblión, que es la traducción griega de Sefer, que es libro de, que está en el hebreo. Entonces, el primer libro, donde aquí dice, estas son las relaciones de los cielos y la tierra, dice, este es el Biblión o el Sefer, el libro de las relaciones. Y ese primer libro de las relaciones, que es todos los 7 días iniciales de Génesis, desde 1.1 hasta 2.4a, todo eso es un documento que podríamos decir una tableta o una tablilla, como antes se escribía en tablilla de barro, se escribía con cuñas, en escritura cuneiforme, y luego se secaba al sol y se cocinaba y quedaban como unas tabletas, como ladrillitos, y ese era como eran los libros en aquella época antigua. Y ese primer documento que Moisés, por inspiración divina, incorpora en el Génesis, sin embargo, es citado por Dios al propio Moisés. O sea, Dios reconoce la existencia anterior de ese documento y la reconoce como inspirada porque Él habla con el lenguaje de ese documento. Dios mismo lo usa y lo usa varias veces. Entonces sabemos de dónde proviene y si lo usa Dios, ¿qué más queremos? ¿Qué otra voz habrá superior a la de Dios? Entonces estamos asentados en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, en este primer libro, allí ustedes ven que hay toda una secuencia, por eso habla lo que era antes del primer día, y entonces algo aconteció y comenzó el primer día, el segundo día, el tercer día, y va esa secuencia, y es la primera secuencia que aparece. Y antes del 7º día, que es el descanso de Dios, en el 6º día podríamos decir que es ya como si durante todos esos 7 días se estuviera levantando el tabernáculo de Dios, el templo de Dios, donde la nube de Dios lo tiene que llenar. Y así por eso cuando llega el 6º día, dice en el verso 26, entonces, o sea, era lo que Dios estaba esperando, un entonces, ¿verdad? Un momento clave. Todo lo demás era las etapas para llegar a esa culminación, y la culminación es en el 7. Pero en el 6, entonces, es donde, digamos, se termina el edificio, y en el 7 se llena el edificio con la gloria de Dios, en forma tipológica. Como decíamos, el ADN escondidito en la semilla está prefigurando todo lo que se desarrollaría. Ustedes ven, por ejemplo, que en el 4º día hace la mención de los astros, de la lumbrera mayor, de la lumbrera menor, de las estrellas, y luego en Apocalipsis, que es el libro de la terminación, usted va a la 4ª trompeta y habla también del sol, de la luna y las estrellas, va a la 4ª copa y habla también. O sea, ustedes ven que está siendo todo ligado desde el principio hasta el fin, desde el alfa hasta el omega. Entonces, por eso la idea es ver el panorama completo, pero concentrarnos en la primera mención. Entonces aquí dice en el 6º día, capítulo 1 de Génesis, versículo 26, de la siguiente manera: entonces dijo Dios. Aquí la palabra es Elohim. Esa palabra guardémosla bien porque nos vamos a encontrar con ella varias veces. La sola palabra El ya es la divinidad en genérico, una palabra genérica para referirse a la divinidad. Basta con decir Él para ya decir Dios, para decir la divinidad, la deidad. A veces lo dice Elohá, todavía en singular, pero muchas veces, y la mayoría de las veces, dice Elohim.
o sea, con la terminación plural, porque el único Dios a lo largo de toda la palabra se revela como un solo Dios, sin embargo trino, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y cada uno es una persona que a veces dice yo y a veces dicen juntos nosotros. Dios a veces habla en singular y a veces habla en plural. Y aquí cuando nos encontramos ya con la expresión Elohim, que es la palabra Dios, que es la primera palabra referida a Dios en el primer versículo, en el principio, Bereshit, al principio o en el principio, Bara Elohim, creó Dios o la divinidad o la deidad. Está hablando no un nombre propio, sino el nombre genérico de la divinidad. Pero lo usa en este caso en plural. O sea, es un solo nombre, es un solo Dios, pero es un Dios que desde el principio se muestra trino. Y por eso es que aparece con la terminación in. En otros lugares ya no la usa, pero en otros lugares la usa. Y hay una razón espiritual por la cual Dios a veces quiere hablar en plural. Y desde la creación Dios empieza a hablar en plural para decir que el Padre estaba ahí, que también el Espíritu estaba como el Hijo estaba. El Padre, el Hijo y el Espíritu estuvieron en la creación original. Por eso dice luego el apóstol Juan que comienza su evangelio de la misma manera que comienza el Génesis. Eso quiere decir que pareciera como que ahora Juan vuelve otra vez a relatar el Génesis desde el Nuevo Testamento y con la luz del Nuevo Testamento, desentrañando lo que estaba escondido y dejándolo ver. Juan lo veía y había estado en intimidad con el Hijo de Dios espiritual, entonces él podía ver. Además que no fue, la ordenación del Nuevo Testamento no es igual en todas partes. Usted ve, por ejemplo, si usted toma las Biblias de los países orientales, de la Europa Oriental y de la propia Rusia y de Bulgaria, y esas versiones, ustedes ven que después de los Hechos de los Apóstoles aparecen las llamadas epístolas universales, y después aparecen las epístolas de Pablo. O sea que no todos, en todas partes, ordenaron los libros de la misma manera. Y eso es interesante, ¿saben por qué? Porque entre los apóstoles, y digo esto para ver cómo lo que Juan escribió, semejante con Génesis, es muy significativo. Nosotros ponemos hoy en día, no nosotros, sino que las sociedades bíblicas occidentales, algunas, pusieron primero Mateo y luego Marcos y luego Lucas y por último Juan y después Hechos y después ciertas epístolas de Pablo ordenadas de una cierta manera no cronológica, sino por el tamaño, porque tenía más capítulos, las ponen primero y van disminuyendo los capítulos, las ponen segundo. O sea, esos son criterios, pero no son los criterios como fueron dadas esas palabras, porque digamos que Romanos no se escribió de primero. Se puso alguien, a alguna persona se le ocurrió ponerlo primero, porque era más largo, tenía 16 capítulos, y primero a los Corintios también, entonces ordenó según tamaño, que eso era un tipo de ordenamiento oriental. Los orientales acostumbran a hacerlo de esa manera. El Corán también está organizado por los capítulos más largos y termina por los más pequeños. Sin embargo, históricamente, las cosas fueron dándose no en ese orden, y también temáticamente también se dieron en otro orden. Entonces quiere decir que nosotros podemos tener en cuenta, además de cómo nos lo organizaron ahí, podemos tener en cuenta la cronología en que se fue desarrollando, también el desarrollo de la temática. ¿Ve?
Entonces, no es que estemos obligados a lo que se le ocurrió a alguien ordenarlo de esta manera, porque realmente no todos los ordenamientos son universalmente iguales. Y tenemos que tener la libertad de que el Espíritu Santo nos ayude a aprovechar todos los ángulos, históricamente, temáticamente, y si hay otra manera también, usarla. Somos libres, no estamos cambiando la Biblia, el texto no lo estamos cambiando, solo que a veces lo estamos leyendo en el orden cronológico. Y en este caso que estamos hablando de Juan, de entre los apóstoles que escribieron evangelios, solamente están Juan y Mateo. Y en la lista de los apóstoles, Juan aparece de tercero y Mateo aparece de séptimo o de octavo, porque él en su propio evangelio que él escribió, como ellos andaban de a dos en dos, Mateo andaba con Tomás. Entonces siempre que no es Mateo, cuando son los otros los que escriben la lista, porque 4 veces aparece la lista de los apóstoles en la Biblia, y siempre aparece Mateo de séptimo y Tomás de octavo, excepto cuando el propio Mateo escribe. Entonces Mateo, por humildad, pone primero a Tomás y luego se pone él, y además Mateo le añade un adjetivo, el publicano. Nunca se olvidó que había sido un publicano pecador y lo reconocen. Los demás dicen Mateo o Leví Mateo, pero no dicen el publicano. Pero el propio Mateo dice Tomás y Mateo el publicano. Eso es señal de humildad de Mateo. Pero el Señor lo llamó de séptimo. Ustedes ven que Felipe siempre aparece de quinto, Pedro siempre aparece de primero, Jacobo, el hijo de Alfeo, siempre aparece de noveno. O sea que hay un orden en que el Señor los fue llamando. Y ese orden entonces se ve a veces como algunos eran hermanos, entonces entre los 4 primeros unos ponen Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, pero otros ponen el orden de llamamiento. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. ¿Ve? Y el tercero fue Juan, por lo tanto siempre Juan tuvo una precedencia en el llamamiento y también era de los 3 íntimos del Señor Jesús sobre el propio Mateo. Y cuando Juan comienza a hablar del Señor, Juan comienza desde la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, comienza desde la eternidad y en la creación. Y dice que nada fue hecho por Dios sin el Hijo, sin el Verbo. Que todo lo que hizo el Padre lo hizo con el Hijo y por el Hijo y en el Hijo y para el Hijo. Entonces, nótese que Juan es primero del círculo íntimo del Señor. Segundo, fue llamado antes que Mateo. Comienza su evangelio desde la Trinidad y desde la eternidad. ¿Ve? Y luego, históricamente, Mateo comienza, es hijo de Abraham, hijo de David. Pero Juan empieza el Verbo de Dios que estaba con Dios y era Dios. Luego Mateo comienza desde el ministerio en Galilea, pero Juan comienza en el ministerio en Judea antes de ir a Galilea. Entonces nos damos cuenta que realmente Juan es como un evangelio que va adelante, aunque se haya escrito de último y por eso lo pusieron de cuarto. Sin embargo, temáticamente él se refiere a la eternidad, al principio, y luego con el ministerio de Jesús empieza con, digamos, con el ministerio en Judea y luego el ministerio en Galilea. Entonces eso significa que realmente Juan temáticamente precede a Mateo. Entonces es como si en vez de colocar a Mateo de primero, colocáramos a Juan de primero y a Mateo de segundo, que eran 2 apóstoles, ¿verdad? Luego viene Marcos, que era el acompañante de Pedro, y por último viene Lucas, que acompañó a Pablo, y Lucas es continuado por Hechos. No hay que poner entre Lucas y Hechos un evangelista. Si Lucas es el primer tratado que se continúa con el segundo,
que es Hechos. Entonces se puede poner Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos y luego las epístolas universales, como hacen las iglesias de Bulgaria, de Rusia y otros lugares orientales, que ponen las universales porque primero el Señor llamó a los apóstoles de los 12 y después llamó a Pablo, inclusive habiendo llamado a Pablo le hizo ir a conversar por una revelación, que conversar en privado con los que habían sido apóstoles antes que él. Entonces, si los 12 fueron apóstoles antes que Pablo, y Hechos de los Apóstoles, primero aparece Pedro en los primeros capítulos, y luego aparece Pablo, y luego termina Pablo abandonado en Asia, y queda en Asia Juan. Entonces no hay nada de malo que los hermanos de esas iglesias orientales hayan puesto las epístolas universales antes que las de Pablo, porque eso no es cuestión ni de Oriente ni Occidente. Las epístolas fueron saliendo como Dios las fue enviando, ¿verdad? Entonces estamos haciendo una reorganización interior para ver por qué Juan comienza como Génesis. Es como si Génesis comenzara con el principio, en el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento también comienza con el principio con Juan, ¿se da cuenta? En el principio, así empieza el Antiguo Testamento, en el principio comienza Juan en el Nuevo Testamento, ¿se da cuenta? En el principio, en el principio. Ahí está la primera toma y la última toma. La toma primera del Antiguo Testamento en el sentido temático, y también en el Nuevo. En el principio, Bará, Bereshit Bará Elohim. En el principio creó Elohim, ya en plural, que va a hablar hagamos, ¿ve? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, la Trinidad empieza en el principio, en Génesis. Y de la misma manera ahora eso que está oculto en Génesis, dice Juan, en el principio, antes de decir creó, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ese es el principio. Note cómo Juan, por el Espíritu, desarrolla algo que estaba oculto ya en la palabra Elohim y en la palabra hagamos, y nuestra imagen ya estaba oculta esta Trinidad divina del único Dios. ¿Ven? Entonces por eso di toda esta vuelta para ver cómo el Nuevo Testamento es como volver a contar las cosas, pero ahora con la claridad de la revelación del Hijo que ya estaba en el principio con Dios, en ese plural de la Trinidad, que es un solo Dios trino. No son tres dioses, es un solo Dios, pero son tres personas divinas. El Padre, por eso dice, yo te engendré hoy, pero es el hoy eterno de Dios, es un hoy sin principio, porque nunca el Padre estuvo sin el Hijo. El Padre engendra al Hijo en el autoconocimiento eterno que Él tiene de sí mismo, porque el Verbo es la imagen que Dios genera de sí al conocerse, pero como Él no empieza a conocerse, siempre se ha conocido, esa autoimagen de Dios es eterna con Dios. Pero Dios siempre se conoció, pero al conocerse es que engendra su autoimagen. Y en esa imagen en la que Él se reconoce, por la que Él se revela, es que dice aquí, nuestra imagen. O sea, el Padre se reconoce fielmente representado en el Hijo. Entonces este es el comienzo de todo. Todo surge de la Trinidad. Ese es de donde todas las demás cosas se desarrollan. Pero de ninguna otra criatura, sino del ser humano, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen.
Entonces, por eso me detuve en toda esta vuelta para ver lo importante que es esa primera mención, porque ahí están, como dice en Colosenses, en el misterio de Dios, Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. De allí Dios va sacándolo todo. Y de ahí sale, y de ahí sale, y sale, y sale, y sale, de eternidad a eternidad, del corazón de Dios, la Trinidad divina. Entonces cuando dice, entonces dijo Elohim, vuelve a hablar así en plural, como aquí, en este primer libro, en este biblión, como dice la Septuaginta, libro de las relaciones de los cielos y la tierra en su creación. Entonces aquí aparece este entonces de Dios. Como quien dice, todo lo demás era como una antesala preparatoria. Pero esto fue lo último que hizo y descansó. O sea que, como Dios mismo dice, y esta vez se lo recordamos a los hermanos, como lo dice el Espíritu Santo por Santiago, el hermano del Señor Jesús en la carne. Santiago el Justo, que es el que escribió la epístola de Santiago, porque hay 4 Santiagos o Jacobos en la Biblia, pero el que escribió la epístola es el Justo, o sea, el hermano de Jesús, que aparece en la lista de sus hermanos en Mateo y Marcos, y que aparece sobresaliente en Hechos de los Apóstoles, casi como el que presidía y dio la última palabra en el Concilio de Jerusalén. Entonces, dice Santiago por el Espíritu del Señor, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, ese es el sentir de Dios. Lo escribió Santiago, pero por el Espíritu de Dios. Ese es el sentir, esa es la naturaleza divina. Entonces, si Dios nos dice a nosotros que debemos hacer lo mejor que sabemos y podemos, es porque Él es así. Entonces, si Dios no hubiera hecho lo mejor, Él sentiría como que hubiera pecado, porque no todos los pecados son de comisión, algunos son de omisión. O sea, no solamente es pecado lo que hacemos mal, sino lo que debiéramos haber hecho bien y no lo hicimos. Eso también es un pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso el Señor defendió a María Magdalena cuando Judas, inclusive, instando a los otros apóstoles, le hicieron un mal momento a María Magdalena. Pero ¿por qué hace esto? Este desperdicio de derramar ese perfume ahí a los pies de Jesús. Hubiéramos vendido esto y hubiéramos dado a los pobres. A los pobres era el bolsillo de Judas Iscariote, ¿no? Pero ¿cómo la defendió el Señor? ¿Por qué la criticáis? Ella ha hecho lo que podía. Esa frase. Hacer cada uno lo que puede, lo máximo que puede, lo mejor que sabe. Eso es lo importante. A vivir a la luz que tenemos, hacer lo mejor que sabemos y podemos con la mejor intención. A veces podemos errar o fallar, pero la intención no falló. El intento tampoco falló. La intención y el hecho de cumplir esa intención de la mejor manera. Entonces, así es Dios. Entonces, miren todo lo lindo que viene haciendo Dios. Pero si Él no hacía lo mejor, ¿cómo nos iba a enseñar a nosotros que hagamos lo mejor que podemos si Él no hubiera hecho lo mismo? Entonces, fíjese el riesgo que corrió Dios. Pero dijo, entonces, dijo, como quien dice, por fin llegó a lo que más quería hacer. Todo lo demás era una preparación, pero es como si esa fuera la escena final de la obra maestra de Dios. Hagamos, y ahí está, el Padre comprometido, el Hijo comprometido, el Espíritu Santo comprometido. Hagamos al hombre, y no dijo un hombre. No piense que estaba pensando solo en el primero. Él no dijo, hagamos al primero y si nos falla, qué lástima, nos quedamos con las ganas de haber hecho algo mejor, pero no pudimos. Nos ganó el diablo. Nada de eso, nada de eso. El Señor sabía que ya había diablo. Ya sabía lo que iba a hacer el diablo. E inclusive Dios iba a permitir que fuéramos todas las criaturas, las del cielo y las de la tierra, probados.
probados. Los ángeles todos fueron probados cuando permitió que se revelara Lucero. Todos los ángeles, y la tercera parte salió desaprobado, reprobado, fueron ángeles caídos, pero 2/3 se mantuvieron fieles, ángeles escogidos. Amén. Y luego el ser humano, desde el primero, Adán, ya perdió la prueba. Y todos ya nacimos torcidos, ya nacimos caídos, los demás. Y sin embargo Dios, como le dijo a Faraón, para esto mismo yo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces hizo el ser humano y el primero ya cayó y los demás nacimos todos corruptos ya. No necesitamos pecar para ser pecadores, necesitamos ser solamente humanos para ser pecadores. No es nuestro primer pecado lo que nos hace pecadores, sino que cometemos el primero y los demás pecados porque fuimos engendrados pecadores. En pecado nos concibió nuestra madre. Así dice la Escritura. Adán fue el primero y él no era pecador, pero él mismo, sin ser engañado, porque Eva fue engañada, pero no Adán, él mismo pecó. Y por eso Dios no le echa la culpa a Eva, sino al hombre. Por un hombre, dice, no por la mujer. Por un hombre entró el pecado en el mundo. Porque él se vendió su naturaleza humana, que no era pecadora, la vendió al poder del pecado. Y ahora cuando se reprodujo, nosotros nacimos vendidos al poder del pecado. Y eso Dios sabía que iba a acontecer. Pero Él es Dios, lo permitió porque Él va a salvarnos. Y va a permitir que el enemigo sea condenado en nuestra propia carne. Cuando nosotros, al recibir la gracia y vivir por la gracia y por el Espíritu, aunque somos pecadores y la ley del pecado y de la muerte opera en nuestra carne constantemente las 24 horas hasta el día en que seamos resucitados o transformados, sin embargo, aún así, por las arras del Espíritu, le decimos no a nuestro propio yo. Y así Satanás es condenado en nuestra carne, como dice que Dios condenó al pecado en la carne. Y ahora Él nos ayuda a decirnos no a nosotros mismos y a negarnos a nosotros mismos por la ayuda de Él. Y ahí en eso Satanás es condenado, porque él pensaba que ya tenía todo asegurado, porque nuestra carne quedó vendida desde que nacimos. Los seres humanos, con excepción de Adán, fue el único hombre, y Eva, que nacieron sin pecado, primero ellos. Pero luego todos nosotros ya nacimos pecaminosos. Pero Dios dijo, hagamos. Si Dios dijo hagamos, nadie le va a impedir, por más torcido que hayamos nacido. Él nos hizo nacer de nuevo y el Espíritu nos dio la victoria y la libertad. Si andamos en el Espíritu, aplicamos esa victoria de la cruz a nuestro propio yo y vivimos por la gracia de Dios. Y Él, con esa astucia del Señor, como decía el Chapulín Colorado, no contaba a Satanás. ¿Se da cuenta? Dios ahora condena a Satanás cuando nosotros aplicamos la cruz a nuestro propio yo, a nuestra propia carne, que está ahí, pero le decimos no, por la gracia de Dios, no te quiero seguir a ti. Y se lo decimos todos los días, ojalá todas las horas y todos los segundos. Y esa es la derrota de Satanás por el Hijo y ahora a través de su Espíritu por la Iglesia. Amén. Entonces, dijo Elohim, hagamos. Ahí vemos que estaba el Padre y el Hijo. El Hijo está también en este hacer divino. Dios dijo, hagamos esto. Él se propuso un objetivo. No es el primer hombre solo, no, es el hombre colectivo. Cuando dijo, hagamos al hombre, es un hombre colectivo. O sea, Él estaba queriendo que todos los seres humanos estuvieran incluidos, pero Él no va a obligar a ninguno. Todos estamos siendo probados, a todos se nos presenta el testimonio de Dios de una u otra manera, y según se nos presente se nos va a pedir cuenta. El que se le dijo A, se le pedirá cuenta por A.
Al que se le dijo hasta la H se le pedirá cuenta hasta la H, al que se le dijo hasta la Z se le pedirá cuenta hasta la Z. Ay, ay, ay. Nosotros se nos ha dicho mucho, se espera mucho de nosotros, y nosotros esperamos no de nosotros, pero sí de la gracia, la suficiencia de la gracia. Bástate mi gracia, no mires a ti, mira mi gracia, dice el Señor. Entonces ahí vemos al Padre haciendo su parte. No nos demoraríamos tanto solamente viendo la parte del Padre. Aquí estamos apenas viendo el panorama rápido, sin entrar en cada detalle. Estamos apenas empezando, analizando el ADN en la semillita inicial, en la primera mira, la primera mención. El Hijo también tenía que hacer su parte. El Hijo, hagamos, será necesario que Él se encarnara, fuera probado, venciera, muriera, resucitara y nos diera el Espíritu, y el Espíritu esperando todo lo del Padre y del Hijo para aplicarlo. Y ellos ya decidieron, hagamos. ¿Hagamos qué? Ese hombre colectivo, el género humano, no un solo hombre, no el primero solo, no. Tiene que llenar toda la tierra en forma de familias que se multiplican. Y como él sabía que no todos iban a decirle amén, yo quise, pero tú no quisiste, solo la que le dijo amén es la iglesia. Entonces la iglesia es ese hombre colectivo que él estaba esperando. Y hagámoslo a nuestra imagen, o sea, por eso Pablo decía que fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿De dónde sacaba Pablo esas palabras? De Génesis. Porque él dice conforme. ¿Ve? Y sabemos que esa imagen de Dios, nuestra imagen, dice Dios, es el Hijo. En otros versículos dice la Biblia que el Hijo es la imagen del Dios invisible. Lo dice en 2 Corintios 4, lo dice en Colosenses 1:15, lo dice en Hebreos 1:3, lo dice en Juan 1:18. A Dios nadie vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Él es la revelación del Padre, es el Hijo. ¿Ves? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido para darnos a conocer a aquel verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que el Padre se da a conocer por el Hijo. El Hijo es la imagen del Dios invisible, Él es la imagen de Dios. Por eso esas palabras de Hebreos diciendo que Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su hipóstasis, dice el original, aparece en aquella visión de Ezequiel. Dice, esta es la semejanza de la gloria de Dios. Y en ese resplandor y aparece uno semejante al Hijo del Hombre, que es Cristo, el modelo que Dios tomó para que hacer al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y cuál es esa imagen de Dios? El Hijo. Y aparece descrito ahí claramente en Ezequiel capítulo 1, los últimos 3 versos. Entonces es precioso lo que Dios tomó como modelo para el hombre. Y vemos el compromiso del Dios único y trino. Hagamos, el Padre hace su parte, el Hijo su parte, el Espíritu hace su parte. ¿Qué hacen? Un hombre colectivo. ¿Se da cuenta? Un hombre corporativo. ¿Y qué tiene que hacer ese hombre? Tiene que contener a Dios para poder representar a Dios. Para poder ser la imagen de Él, tiene que conocerlo íntimamente, tiene que ser lleno de Él. Y ahí vemos la iglesia, ahí vemos a la cabeza, Cristo, y el cuerpo, el misterio de Cristo. Pero vemos esa edificación de Cristo en el cuerpo, que es la iglesia, que es la nueva humanidad, el nuevo hombre. Y dice que es el que tiene que reinar, tiene que señorear. Pero esa edificación se realiza en medio de una oposición. La edificación de Dios siempre se realiza en medio de la guerra, porque tiene que reinar no donde todo está vacío, sino donde está el enemigo. ¿Dónde tenía que reinar Israel? ¿Dónde estaban los descendientes de los Nefilim? Los gigantes. Aquella descendencia de la serpiente y de los ángeles caídos con las mujeres antes del diluvio.
Y de ahí surgió aquella generación de víboras que se mezcló con la raza humana. Y ahí era donde tenía que reinar Israel. Y ahí es donde tiene que reinar el hombre, en los peces del mar. Pero ¿quién estaba ahí en el mar? Apolión, Abadón. Y tenía que reinar sobre las aves de los cielos. Pero ¿quién era el príncipe de la potestad del aire? Era el príncipe de este mundo, estaba ahí en los aires. Y tenía que reinar sobre todo lo que está en la tierra. ¿Y quién se arrastraba por la tierra? La serpiente. O sea que el hombre fue creado para la edificación de Dios, pero una edificación en medio de una guerra mayor que la mundial. Porque es una guerra universal, incluido el mundo invisible también, y el visible, el universo invisible y el visible. Porque el enemigo se levantó contra Dios y Dios hizo al hombre de barro, escogió lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que pretende ser alguna cosa, el enemigo, que pretendía hacerse semejante a Dios. Ahora Dios hace del barro a alguien semejante a él, inclusive permite que caiga. Y dice, y te levanté para esto, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces Dios empezó sabiendo muy bien el problema. Y poco a poco nos va enseñando el problema. ¿Y para qué estamos aquí? ¿Y en medio de qué estamos? Toda edificación se tiene que realizar en medio de la guerra, en medio de la oposición. Israel, te doy la tierra. Y Josué y Caleb le dijeron, más podemos nosotros que ellos, porque con nosotros está Dios. Los otros se amedrentaron, pero ¿cómo? Dios quiere matarnos en esta tierra. Está llena de gigantes, o sea, esos descendientes, esa simiente de los nefilim, como es la palabra original en el hebreo, que se traduce raza de gigantes. La palabra es min nefilim, simiente de los nefilim. Esas criaturas híbridas entre ángeles caídos y humanoides. Humanos, resultan esos humanoides gigantescos, a veces con 24 dedos, que no voy a entrar en los detalles ahora. Pero todo eso significa la hostilidad del enemigo y como Dios, tomando lo que no es, lo débil, que tenemos todo en contra, el mundo en contra, el inframundo, el mundo de los aires, nuestra propia debilidad, todo en contra, pero su gracia nos basta, suficiente su gracia para vencer. ¡Qué maravilla! ¡Qué lección le va a dar Dios al universo entero y a ese mundo de los que se rebelaron con esa criatura tan débil y tan caída, que el Señor la va a exaltar por encima de todas las cosas? ¡Qué maravilla es el Señor! Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme. Claro que esa conformación duele, porque es para mudarnos de forma. Estamos todos deformados, desde la caída somos unos monstruos. Pareceríamos más demonios que a la imagen de Dios, y sin embargo Dios agarra a esos monstruos que somos nosotros y empieza a perdonarnos, limpiarnos y conformarnos y formar a su Hijo en medio de tremenda guerra. ¡Aleluya! Dios dijo, hagamos esto, hermano, y no hay nadie que le pueda impedir hacer lo que dijo. Eso nos debe llenar de alegría. Dios dijo, hagamos esto. Entonces se da cuenta que entonces hizo al hombre, Adán y Eva, lo hizo colectivo. Si usted quiere ver conmigo, para que recordemos esto que ustedes ya conocen, dice el 5.2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. O sea, Dios a los dos los llamó Adán. Desde el punto de vista de Dios, cuando Dios dijo, hagamos al hombre, o sea, hagamos Adán, porque la palabra Adán es el ser humano genérico, es decir, hombre o mujer es el ser humano. Y viene de Adama, porque Adama era el polvo de la tierra se le llamaba en el hebreo Adama. Y como nuestro cuerpo fue tomado de Adama, somos llamados Adán, tomado del polvo de la tierra. ¿Ve?
Entonces, ahí Dios dice el 27, y creó Dios a Adán a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Vea, Adán, varón y hembra. O sea, sacar y nequeva. Son las palabras en hebreo, de sacar, quiere decir varón, de ahí viene Zacarías, o sea, varón de Yahvé, o de Jehová, Ías. Y nequeva, que es el nombre de la mujer. Y varón también es Ish, y por eso ella se llama Isha, porque de Ish fue tomada. ¿Se da cuenta? Entonces, los dos los llamó Dios a Adán. Fue después de la caída que Adán le llamó Eva a su esposa. Eva no fue el nombre que Dios le dio. Dios a los dos los llamó Adán. Entonces ahí vemos el misterio. El misterio es Adán y Eva juntos. ¿Se da cuenta? Porque así es Dios. Dios es una Trinidad. Y cuando hizo al hombre, lo hizo una familia. Un hombre colectivo. Una parte varón, otra parte mujer, para tener hijos y para que se llene y se multiplique la tierra de esos miembros del cuerpo. ¿Se da cuenta? Que es la humanidad, pero la humanidad no quiso seguirle, entonces la humanidad cayó y el hombre se volvió un viejo hombre. Adán es un viejo hombre, pero Cristo es un nuevo hombre. Entonces ahora el nuevo hombre en Cristo es el hombre que va a cumplir el objetivo de Dios. Hagamos al hombre, ese hombre colectivo, para llenar la tierra y sojuzgar la tierra. O sea, es el instrumento de Dios para recuperar el reino que Satanás le había robado. ¿Se da cuenta? Y someterlo al gobierno de Dios. Él se somete primero, y su familia, y sus hijos, y después se juntan las familias de Dios y pelean las batallas de Jehová como las peleaba David, y así se va extendiendo el reino de Dios por toda la tierra. Señoree el hombre, no los simientes de los Nefilim, sino Israel. ¿Se da cuenta? La tierra está plagada de enemigos. Algunos piensan que no, y de pronto nos vamos sorprendiendo de lo que nos hemos encontrado hasta acá y de lo que nos seguiremos encontrando, pero Dios nos va preparando. ¿Ve? Nos va preparando. No somos nosotros solos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y eso era lo que creía Josué y Caleb. Más podemos nosotros que ellos, porque Yahvé Sabaoth está con nosotros, Jehová de los ejércitos. Él nos entrena en la batalla, en la guerra. Nacimos para una edificación en medio de una guerra. Esos son los principios fundamentales que desde el principio ya empiezan a perfilarse y que se van desarrollando a lo largo de toda la palabra. Entonces ahora, hermanos, pasemos también al capítulo 2. Donde está el segundo Toledot, o sea, las segundas relaciones, lo que se llama el libro de las relaciones de Adán. Ya leímos el libro o el biblión, ¿no? De ahí viene la palabra Biblia, biblión, eso aparece ahí en la Septuaginta, el libro de las relaciones de los cielos y la tierra. Y luego desde el 2.4b hasta el 5.1 comienza el segundo Toledot, las segundas relaciones, que son llamadas por Moisés. Este es el libro de las relaciones de Adán. Y empieza a contar cómo Dios hizo a Adán, lo puso en el jardín, cómo tomó a Eva de su costado, luego cómo vino la serpiente y engañó a Eva, y hubo la caída, y hubo la expulsión, y empezaron Caín y Abel, y los descendientes de ellos. Y ahí cuando termina todo eso, que es la historia de Adán y su familia, dice, Hela Sefer Toledot Adán. Este es el libro de las relaciones de Adán. O sea que
ese segundo documento termina con ese colofón que aparece al inicio del capítulo 5, pero acuérdense que originalmente no tenía estos números, eso se los puso fue un arzobispo de Canterbury en el siglo XIV. Entonces a veces no debemos leer con los números son útiles para encontrar los versos, porque antes que no había números dice, bueno, en algún lugar dice, como en el Antiguo Testamento, pero ahora que dice en el 5:14 dice, ¿ve? Pero entonces las ideas hay que leerlas sin tener en cuenta los números, porque a veces el arzobispo aquel, nuestro hermano querido, puso los versículos bien y a veces no. Entonces nos toca leer es el texto de corrido, donde comienza la perícopa, o sea, la idea, y donde termina la idea. Porque él empezó con los 7 días, llegó al 6º y acabó el capítulo en el 6º. Pero si son 7 días, ¿cómo va a empezar un segundo capítulo sin terminar el anterior? ¿Se da cuenta? Entonces luego comienza el segundo Toledot y ¡pam!, lo mocha. Y luego pone el final, lo pone como principio de otro y así. Entonces tú debes seguir, es el texto hebreo. Ya una vez tratamos lo de los Toledot en el 2008, pueden repasarlo. Pero estamos aquí por causa de que estamos volviendo al principio, a la primera mira del objetivo. Entonces ya tenemos en el primer Toledot la cosa simple. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y fue cuando hacia el final viene esa preparación y luego por fin llega esa edificación, y cuando ya el edificio está listo, entonces Dios descansó Dios. Así como cuando vino después Jacob y levantó la piedra, ese es como el hombre listo, porque esa piedra es Betel, pero le puso aceite encima. El aceite es el derramamiento del Espíritu sobre la piedra. ¿Ve? Entonces es como decir, cuando Dios descansa, terminado de ser edificado el hombre. ¿Ve? Es el mismo principio que va desarrollándose. Termina con el hombre y luego Dios descansa y reposa. Ahora viene Jacob, edifica la piedra, pone la piedra y la unge con aceite, y luego de dar muchas vueltas viene y derrama libación. Y ahí está ese principio que decía Pedro: acercándoos a él, ser edificados como casa espiritual. Ahí está la piedra. Sacerdocio santo, ahí está la unción sobre la piedra, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios agradables por Jesucristo. Ahí está la libación sobre la piedra ungida. Las 3 elementos se van desarrollando. Entonces ahora podemos pasar desde los primeros padres a los patriarcas, pero antes de pasar, resulta que Dios suele hacer esto. El avance en la casa de Dios no es una escalera de corrido, sino una escalera en caracol. Quiere decir que vuelve y pasa, vuelve y pasa, vuelve y pasa, y así nos lleva del primer piso al segundo y del segundo al tercero. Después nos detenemos más en eso. Pero mire, Dios habla una cosa y luego la vuelve a hablar con más detalles. Dios nos da un panorama mínimo, que es lo que estamos viendo en este momento hacia grandes rasgos, pero luego vuelve y narra las cosas con más detalles. Sobre los huesos pone los músculos, sobre los músculos pone los nervios, sobre los nervios pone la piel, en la piel pone pecas, pone lunares, pone bigotes, pone barba, pone cabello, bueno, en fin. Así es el Señor, empieza de lo simple, nos va llevando a lo más complejo, y por eso es importante la primera mención. Por eso hemos comenzado por ahí, por la importancia de la primera mención, porque ahí se contienen las líneas maestras que van a definir. Es como cuando un esperma llega a un óvulo y empieza luego a formarse la cabecita de a poquito y la columna vertebral de la colita, y de ahí va saliendo el bebecito. Es una maravilla, ¿no? Así hace el Señor.
Entonces ahora pasamos al capítulo 2, que es el segundo Toledot, o las segundas Toledot o relaciones, la que se llama ya no relaciones de los cielos y la tierra, sino libro de las relaciones de Adán. Y ahí aparece por primera vez otra mención clave, que cuando la leemos en español no se nota tanto como cuando la lees en hebreo. Entonces yo voy a llegar al punto y les voy a decir lo que dice el hebreo. Entonces vamos al capítulo 2. Ya había hecho Dios al hombre. La clave para entender mejor estas segundas relaciones, el libro de las relaciones de Adán, que copió y digamos insertó Moisés en su continuidad en el Génesis, pero que viene, como él cita, este es el libro de las relaciones de Adán, él lo dice. Entonces ahora vamos más adelante a Romanos para ver un verso clave que nos va a ayudar aquí mucho. Vamos al capítulo 5 de la epístola de Pablo a los Romanos, que algunos hermanos ya lo están intuyendo, pero como también hay nuevos y no sabemos, hermanos, de quién Dios quiera providencialmente que llegue la grabación, es necesario irlo mostrando por la Biblia. Entonces, Romanos capítulo 5, en el verso 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y note, a pesar de que está relacionando a Adán con transgresión, también lo relaciona con algo mejor. Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, ¿quién es el que había de venir? Cristo. Ya Dios le dijo a Adán, la simiente de la mujer, se lo dijo a la serpiente, pero a oídos de Adán y Eva, aplastará la cabeza de la serpiente. Amén. Entonces ya está anunciando que habría una simiente de la mujer. Normalmente la simiente viene del varón, pero Dios dijo que habría uno que vendría de la mujer. O sea, que la mujer sin el varón tenga una simiente, esa es simiente de la mujer, si no es la del varón. Entonces, por eso cuando dijo, esto será por señal, la Virgen concebirá. ¿La Virgen? Sí, concebirá, esa es la señal. Cualquier otro hombre que nazca es nacido de varón, igual, común y corriente, pero que nazca de una virgen, esa sí es simiente de la mujer. Ese es Dios con nosotros, Emmanuel. Dará a luz un niño la Virgen, esa es la señal que les voy a dar. Entonces, si será nacido en Belén y vendrá por la tribu de Judá y por Isaí y por David, en fin, fue añadiéndole detalle hasta que vino. Entonces, ¿de quién es figura? Adán, del que había de venir. Había de venir, ya estaba prometido que el Mesías vendría, la simiente de la mujer. ¿Ve? Vendría. Entonces, Adán es figura de Cristo. Y por eso Eva es figura de la iglesia. ¿Ve? Así como Adán pasó por un sueño profundo, como Cristo en la cruz murió y fue herido en el costado a Adán y le sacaron la costilla, ¿verdad?, para hacerle a Eva. Así también Cristo fue herido en la costilla con la lanza y salió sangre y agua para hacerle a la iglesia, porque la iglesia proviene de la sangre del Señor, del costado. Entonces se da cuenta cómo Adán figura a Cristo. Amén. Entonces ahora, volviendo allí a Génesis 2, estamos ahora en el libro de las relaciones de Adán, que ya empezó esas segundas relaciones. Esas segundas Toledot empezó en el capítulo 2, verso 4, parte B. En el día en que Yahvé Elohim hizo la tierra y los cielos y toda planta, y cuenta cómo formó de la tierra al hombre, lo puso en el jardín y todo, ¿se da cuenta? Pero entonces llegamos al verso 18 del 2,
Génesis 2:18, otro momento clave, otras palabras claves, porque no solamente vamos a leer esto en relación a Adán, porque Adán es figura de Cristo, entonces hay que leerlo en una doble clave, la clave histórica de Adán, pero también en la clave espiritual de que Adán es una figura de Cristo, como lo revela el Espíritu Santo en Romanos. Entonces dice, y dijo Yahvé Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré, ay hermano, no sabes cuánto me hace descansar esto. En otras partes Dios dice, harás, 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 harás tal cosa, harás esto, harás aquello. Pero el hacer nuestro descansa en el hacer de Dios. Le haré, hagamos. Primero dice hagamos, y ahora dice le haré. Aleluya, ¿no es precioso eso? ¿No es precioso que Dios haya dicho le haré? ¿Qué le haré? Le haré una esposa a mi hijo. Pero le está diciendo como en símbolos. No es bueno que el hombre esté solo, pero ¿quién es este hombre? Hecho a la imagen de Dios. ¿Y quién es la imagen? ¿No es el Hijo? ¿No es el Hijo la imagen de Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y el Hijo, entonces Adán es figura de Cristo, lo que está diciendo Romanos. Entonces cuando Dios dice, le haré ayudadora idónea, quiere decir que Dios tomó una decisión en la cual Él participa. O sea, no somos nosotros solos, nosotros debemos cooperar y por eso después nos dice, harás para mí un santuario. Pero ¿con qué materiales? Con los que Él nos provee. Traerás para mí que lo que Él hizo, tomamos de Él. ¿Cómo fue hecha Eva? Del material que fue sacado del propio Adán. ¿Ven? Entonces Dios decide con lo que cede a Adán. ¿Y cuánto nos enseña esto a los maridos? Si nosotros no cedemos, ¿cómo vamos a tener esposa? Eso debería predicarlo aquí a los hombres solos, que ellas no nos oigan y no nos cobren, pero bueno, ellas también leen la Biblia. No nos vayan a cobrar, ayúdenos también ustedes que son nuestra ayudadora. Pero mire eso, uno tiene que ceder para que ella pueda ser edificada. ¿Usted no quisiera ponerse una chaqueta? No, hermano, ya me pongo caliente, estoy tomando agua. Gracias, pero te agradezco la buena voluntad, hermano, gracias. Sí. Entonces, miren, hermanos, lo que dice Dios, le haré. O sea, igual que primero dijo, hagamos, ahora dice, le haré, le voy a hacer a Adán un ayudador idónea. Pero realmente es como Jesús dijo, había un rey, que ese es el Padre, que quiso hacerle bodas a su hijo, la parábola de los convidados a las bodas. Pero mire la primera frase, que el rey, el Padre, le quiso hacer bodas a su hijo. No es bueno que el hombre, que es Adán, figura de Cristo, esté solo. No es bueno. Porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo se va a amar si está uno solo? Porque Dios es amor, es Trinidad. Entonces el Padre hace todo para el Hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces el Hijo también hace todo para el Padre. Y el Padre y el Hijo están en un mismo espíritu. Esa es la Trinidad. Y esa es la esencia de la familia. Y esa es la esencia de la iglesia. Y esa es la esencia de la civilización. Hoy en día nosotros oímos hablar que la civilización greco-romana, para Dios es un par de bestias. Grecia, una bestia. Roma, otra bestia espantosa y terrible, dice Dios en Daniel. Lo que para Dios es civilización es, Padre, como tú en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Eso es civilización. Eso es lealtad, eso es comunión, eso es transparencia. Eso es lo que Él dijo, hagamos esto.
Hemos hecho muchas cosas, pero no hemos hecho algo como nosotros. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¡Uy! ¡Qué cosa tremenda se propuso hacer Dios! Y qué odio tiene el diablo. Y cómo lucha contra esto. Cómo se opone. Pero el que persevere hasta el fin en el amor. ¿Ve? En el amor. Por eso dice, el amor se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. O sea que el Señor nos es capaz de ayudar, porque fue Él el que dijo, hagamos esto. Claro, lo va a hacer contigo. Tú quieres esto porque eso es un casamiento es entre dos. Por eso el tabernáculo se llama de reunión y por eso el arca se llama de la alianza. Eso, reunión y alianza, es la esencia del misterio de Cristo. Pero reunión con Dios en Cristo y entre nosotros en Cristo. No somos uno por ninguna otra cosa, sino por causa de Cristo. No somos uno porque tengamos un mismo modelo. No somos uno porque pensemos igual acerca de algunas cosas. Nada de eso nos hace uno. Lo único que nos hace uno es el mismo Señor. En Él mismo ya nos encontramos como uno. Pero salgamos de ahí y solo empiezan los problemas. Volvamos ahí y está la restauración. El único lugar estable y de restauración es en el Hijo, en Cristo, en el Espíritu y en el cuerpo, no en algo menor que el cuerpo. Y el cuerpo no puede ser algo distinto del Hijo, porque el cuerpo es Eva, y Eva es la costilla de Adán. No puede salir de otro lado. La unidad del cuerpo de Cristo no puede salir sino de lo más cercano al corazón de Cristo. Hay que estar ahí para poder permanecer en el objetivo eterno de Dios, donde Dios se comprometió y dijo, hagamos esto y le haré esto. Y luego en el nuevo pacto dice, pondré mi espíritu en vosotros y yo haré que andéis. Aleluya. Sin Él, ¿cómo vamos a andar? Pero Él dijo, le haré a mi Hijo esto. Le haré ayudadora idónea. Entonces aquí ya comenzamos a ver esas líneas maestras de lo que Dios dijo. El Padre le quiso hacer bodas al Hijo. Ahí está, eso es lo que está en el corazón de Dios. Y esa tiene que ser alguien que sale de lo más cercano a su corazón. Él no tomó, por eso no tomó otra cosa para hacer a Eva, sino le tomó la costilla misma. ¿Ve? Entonces seguimos leyendo ahí, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra, hubiera podido hacer lo mismo, había tomado a Adán de la tierra y de la tierra hizo muchas ayudas para el hombre. Los caballos le ayudan en algo, las vacas le ayudan, las gallinas le ayudan, todos los animales le ayudan, pero no son como Él. ¿Se dan cuenta? Hay una distancia demasiado y Dios no quiere distancia. Dios quiere intimidad. Mire, cuando no hay intimidad, hay soledad, hay mucha distancia. A veces podemos estar juntos, pero hay una distancia. Dios no nos creó para distancia. Entre el Padre y el Hijo no hay ninguna distancia. Están en un mismo espíritu. Son uno. ¿Eh? Eso es lo que todo ser humano necesita. No necesitamos distancia, necesitamos amistad. Y amistad sincera, transparente, lealtad unos con otros. O si no, seguimos solos. Dios no está solo, Dios es un Dios que es amor y por eso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces ahora dice, hagamos. Y entonces empieza y hace lo que todavía no es y se las trae a Adán a ver qué dice Adán, a ver qué opina. Es como para hacerle entender a Adán lo que le va a dar de regalo. ¿Ve? Es como, hay un jugo preparado, pero tienes que tener sed. Porque cuando tienes sed, ¡ay! Como dice, para el que tiene hambre no hay pan duro, ¿verdad? Entonces Dios le fue trayendo
animales, y él fue un gran zoólogo, ¿verdad? Y empezó a clasificar y todas esas cosas, pero mire la cosa, y dice: y todavía de los cielos las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Note, Dios, algunas cosas Dios le puso el nombre, algunas mínimas. Le puso el nombre, digamos, a los cielos, llamó cielos a la expansión, llamó mares a la reunión de las aguas, y llamó a algunas de las estrellas, fue Dios que le puso los nombres. Y dice que Dios las llama por su nombre, y hasta Dios usa el nombre. Y cuando Dios habla con Job desde un torbellino, le pone nombres a algunas estrellas, que la traducción después no es la que está aquí en la Biblia, es una traducción posterior griega. Pero en la Biblia real están las palabras antiguas, que después los traductores le pusieron cuáles son a las que se quiere referir, las Pléyades, el Orión y otras que Dios propio menciona con su boca. Pero el nombre es el original, que está en hebreo, que ahí se lo puse en una tablita, en el libro Urim Tumim al final. Ahí aparece el nombre bíblico real y luego la equivalencia a hoy. Pero el nombre original en hebreo está ahí. ¿De dónde sale? De la propia Biblia sale. Ahí están los nombres en hebreo. Entonces, hermano, aquí dice: y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, cosas Dios le delega al hombre poner nombre, y otras se los pone él. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más, note más pero, está relacionando que el hombre no queda satisfecho con eso. Puede dedicarse a un montón de ciencias y cosas, pero necesita una ayudadora idónea, ¿se da cuenta? Necesita. Entonces dice, más, pero, sí, muy ocupado en tantas cosas, pero no tiene hogar. No tiene alguien que sea como él, que lo entienda, que pueda tener comunión con él de una manera más íntima. Por el caballo, la yegua, la vaca, la gallina, no le entiende. ¿Se da cuenta? Y esto es figura. Entonces dice ahí, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Ayuda sí, pero no idónea. No idónea para él. Entonces Yahvé Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, note el principio de la anestesia, tomó una de sus costillas, mire de dónde escogió Dios hacer a Eva, y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Yahvé Elohim tomó del hombre, note, lo que tomó de él tuvo que ceder eso para que ella sea hecha. El hombre tiene que aprender ese principio. Él debe aprender a ceder para que ella pueda realizarse, porque a veces nosotros no la dejamos realizarse si no cedemos. ¿Se da cuenta el principio de la cruz? Y ahora dice así: hizo, dice esta traducción, y aquí era donde quería llegar, que les dije que la palabra clave, que aquí se traduce, hizo una mujer y la trajo al hombre, la palabra hebrea, que es la primera mención, y por eso es que leí todas estas vueltas. La palabra es edificó una mujer. Es la primera vez que aparece la palabra edificación en la Biblia, y aparece relacionada con la mujer, donde dice, le haré ayudadora idónea. Ahora se tornó, le edificó una mujer. O sea, la mujer representa la edificación de Dios, la casa de Dios. El tabernáculo es como un útero.
Ella es la edificación. Entonces ahí nos vamos a encontrar con ese doble motivo de la edificación de Dios y la esposa de Cristo a lo largo de toda la vida de Génesis. Pero aquí Dios unió en esa palabra, edificó una mujer. Entonces esa mujer es la edificación, es la casa y es el principio de la familia. ¿Ve? Y ya aparece esa palabra clave ahí, edificar. Lástima que el traductor no captó la importancia de esa palabra y usó una más simple, porque edificar, él no estaba asociando nada con lo que venía, entonces, bueno, tradujo hacer. Sí, pero la palabra exacta es edificar. ¿Se da cuenta? Entonces cuando dijo, le haré ayuda idónea, esa ayuda idónea es la mujer y es la edificación. Después se llama el tabernáculo de reunión, Betel, casa de Dios. Y casa es a la vez una edificación y a la vez es la familia, la casa de Leví, la casa de Judá. No era solo una casa física, era su familia. Pero ¿de dónde viene la familia? De esa comunión íntima, de esa intimidad entre él y ella. Ahí es que se multiplica, de la comunión es que surge la edificación. ¿Se da cuenta? De la comunión surge la edificación y se va llenando la tierra y se va llenando la tierra para sojuzgar la tierra donde está el enemigo. Es como la edificación de la iglesia, eso, crecer, multiplicados y henchir la tierra y sojuzgarla. Es casi lo mismo que Jesucristo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos a todas las naciones, y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Es la misma cosa. Y por eso en Malaquías dice que el hombre le debe ser fiel a su esposa, porque Dios busca una descendencia para él. Porque Dios es el que quiere tener familia. Solo que la tiene que tener es con su esposa. ¿Ve? Entonces por eso Dios quiere tener más hijos e hijas, pero a través de nosotros. Nosotros somos los que debemos darle hijos e hijas a Dios y amonestar a esos hijos y llevarlos a la fe y entregarlos al Señor y que le pertenezcan a Él. También hijos espirituales, si no podemos tener hijos naturales, todo eso está bien, pero el principio es el principio de familia, es el principio de la multiplicación. Entonces por eso ahí dice ahí, de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre. Y me gusta la palabra tomar porque a veces Dios nos tiene que dormir para tomarnos, y por eso a veces cuando uno está enamorado parece que está dormido, ¿verdad? Que está soñando, ¿no? Uno no ve ningún defecto ni nada, todo uno está, ¿verdad? Como le pasó a Jacob, que pensaba que era Raquel y era Lea, pero bueno, de todas maneras Dios está haciendo y Dios está trabajando de tal manera con nuestras esposas que está haciéndonos un regalo cada vez inmenso. Cada vez Dios va trabajando en ellas, como va trabajando en la iglesia para con Cristo. Entonces ahí, por eso dice, ahí termino acá, ya está el reloj acá, gracias a Dios, porque no está allá, entonces está acá, aunque de lejos no veo la hora, o la veo al revés, no sé. Bueno, ya termino, sí. Entonces terminamos acá. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos. Eso es lo que va a decir Cristo cuando se presente la iglesia gloriosa. Esta sí, la jirafa muy bonita, pero, ¿verdad? La vaca, tomamos leche, pero hasta ahí, queso puede ser, manjar blanco y todo, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Pero mire la admiración de Adán. Esta sí, esta es como yo, es carne de la mía, hueso del mío. Eso es lo que Dios quiere darle como alegría a su Hijo. Y también el Hijo quiere presentarle al Padre, Padre, esta es mi esposa. ¿Ve? La iglesia gloriosa. Entonces dice, esta será llamada
Isha, porque de Ish fue tomado. Ish quiere decir el varón, Isha, la varona, ¿sí? Porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero luego viene Pablo y dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, esta era la figura. Pero ¿de qué está hablando Dios? De una realidad superior, lo cual nuestro matrimonio es apenas una figura. Es un símbolo de algo espiritual tremendo, pero tenemos que vivirlo para entenderlo. ¿Ve? Entonces, por eso dice, y estaban desnudos Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, yo pienso que aquí ya empezamos a percibir esas líneas maestras. Y después de aquí es que salta para Betel. Y de Betel salta para el tabernáculo. Y del tabernáculo salta para el templo. Y el templo tuvo sus vicisitudes, pero también su restauración. Y después viene el verdadero templo, que es el cuerpo de Cristo. Y después viene con los vencedores del cuerpo de Cristo, el milenio. Y el templo del milenio. Y por fin la nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero, la que Dios dijo, le haré. Y toda la Biblia es ese hacer de Dios, toda la historia es el edificar de Dios de una esposa para su hijo. Haré bodas a mi hijo. Y las bodas aparecen en Apocalipsis. Pero toda la historia es el hacer de Dios. Debemos comprender las líneas maestras de la historia, que son la obra de Dios, el trabajo de Dios, para que podamos cooperar con Dios. La esencia de la mujer es ser ayudadora idónea, que coopera con Dios en el propósito. Amén. Que podamos entenderle al Señor. Vamos a parar aquí entonces por esta primera parte. Gracias, Señor, que nos das esta oportunidad de repasar estas cosas. Deseamos que tu Espíritu nos conquiste para ti, nos conquistes para lo tuyo, nos conquistes para el Hijo de Dios. Hijo de Dios, nos conquistes para tu Padre, para reconciliar con Él todas las cosas. Señor, a pesar de que nada somos, y nada podemos hacer sin ti, henos aquí. Como dijo María, hágase en nosotros conforme a tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.